derivada del régimen de excepción en El Salvador, las detenciones ilegales y arbitrarias. Este régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 como respuesta a un repunte de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día. Desde entonces ha sido prorrogado 38 veces, manteniéndose vigente por más de 3 años, hasta mayo de 2025. Durante este periodo se han realizado más de 87.000 arrestos, según cifras oficiales. Sin embargo, organizaciones como Cristosal y Amnistía Internacional han denunciado que miles de esas detenciones fueron ilegales, sin orden judicial ni pruebas suficientes. En muchos casos, las personas fueron capturadas simplemente por tener tatuajes, por vivir en zonas estigmatizadas o por acusaciones anónimas. La especialidad de esta coyuntura radica en que el régimen de excepción, pensado como una medida temporal y extraordinaria, ha sido convertido en una herramienta permanente de control político y social. La criminalización de comunidades enteras, la represión de la disidencia y la negación del debido proceso se han normalizado. El resultado más grave: más de 36.000 personas han sido víctimas documentadas de detenciones arbitrarias y más de 300 han muerto en prisiones y hospitales, muchas sin haber sido condenadas. Esta situación representa una crisis de derechos humanos en curso, donde la búsqueda de seguridad ha terminado por socavar las bases mismas del Estado de Derecho y ha reprimido a la sociedad salvadoreña. El hecho detonante que llevó al gobierno de El Salvador a declarar el país en estado de régimen de excepción fue el día 22 de marzo del año 2022. Este día fue conocido como el día más violento en El Salvador, ya que este día pandilleros de la MS-13 y del barrio 18 llevaron a cabo una serie de asesinatos violentos contra la población salvadoreña, que nada tenía que ver con estas estructuras del crimen organizado. Este día el gobierno del presidente Bukele declaró el país en estado de régimen de excepción, el cual se suponía que solo iba a durar una cantidad de 30 días, pero ya llevamos 38 prolongaciones del régimen de excepción. Durante este régimen de excepción, cientos y miles de personas han denunciado atropellos contra los derechos humanos de la población. En un 50% de estos atropellos contra los derechos humanos han sido contra la adolescencia y un 60% han sido contra personas de más de 18 años y personas de diferentes sexos. Estas personas denuncian que estas violaciones han sido realizadas por agentes o ya sean de la PNC o ya sean del servicio militar del país. ¿Por qué son violaciones contra los derechos humanos estas detenciones? Porque estas personas han sido capturadas sin ningún tipo de vínculo con el crimen organizado ni estas pandillas. Han sido capturadas porque hay una teoría que dice que los policías y los militares tenían metas de pandilleros o personas sospechosas que debían capturar en cierto tiempo del régimen de excepción. Entonces estaban agarrando personas ya sea solo por verse sospechosas o por contener tatuajes o por vivir en determinadas colonias que eran consideradas zonas extremadamente peligrosas y repletas de pandilleros. Esto va de la mano con la noticia que publicó El Faro, que va en una de hechos cronológicos que van desde el 2014, que ellos aseguran que el presidente Bukele, antes de llegar a la presidencia, tenía vínculos con las pandillas. De todo este espectro de situaciones que no son para nada dejar pasar desapercibidas, encontramos la urgente necesidad de poner fin, por un lado, al decreto de régimen de excepción con el inmediato restablecimiento de las garantías constitucionales y por otra parte a las capturas arbitrarias que a lo largo de 3 años ha permitido que miles de salvadoreños e inclusive extranjeros no tengan derecho a una pronta justicia y continúan encarcelados sin ser llevados frente a un juez, o tantos otros que aún teniendo sus cartas de libertad continúan encarcelados injustamente. El estado de excepción en un país que pregona al mundo por primera vez en la historia, pasan los meses y mantienen cifras de 0 homicidios, resulta inexplicable continuarlo prorrogando a costa del control social, de la coacción y el acoso a cualquier tipo de manifestación ciudadana
ya sea de forma física, virtual o por medio del ejercicio de cualquier profesión, sobre todo a nivel periodístico y desde la defensa de los derechos humanos, como recientemente sucedió con Ruth López de Cristosal. Estos sectores también registran arrestos por su trabajo y por la nula aceptación a la disidencia o a la discrepancia de las ideas contrarias a la que bajan del verticalismo gubernamental, permisivas por las autoridades competentes a costa del sufrimiento humano, como el caso que atestigua Fidel Pérez, quien pasó más de un año encarcelado, fue absuelto y ahora por sus declaraciones de lo vivido ha sido de nuevo encarcelado injustamente. La guerra contra las pandillas ha sido rotundamente ganada por el gobierno de turno. Si ponemos en una balanza los problemas económicos y la seguridad, aparentemente la población se inclina por la solución a la seguridad, que de manera intrínseca mejora su situación económica. Ahora que el grave problema no es la seguridad, es tiempo que los ciudadanos gocen de seguridad jurídica y de la libertad plena de sus derechos constitucionales.